Violación de niños. Lo que los maestros y los mensajeros dicen. 1. Elizabeth Clare Prophet, Seminario de los Maestros del Mundo, 11 de julio de 1987. Existe en este mundo la violación de los niños, el abuso de ese fuego sagrado a temprana edad, pornografía, violación satánica de los niños. Y es aquí donde debería existir la pureza absoluta de formas geométricas, las obras de arte que los niños deberían ver con deleite, la bella música que necesita alimentar sus seres internos. Todos los chakras necesitan nutrición, limpieza y aceleración. Nuestro cuerpo es un templo donde reside una llama trina. Desde el primer año hasta los 7, dice María Montessori, es la época para aprender el ritual de la devoción y el amor a Dios. Es en ese entonces cuando la fuerza vital en el niño alcanza la cúspide. Es por eso que tenemos el problema en nuestra sociedad de la violación sexual de los niños y los pedofilios, porque la luz es tan intensa. Se abusa de los portadores de luz. Los hijos de la luz son violados. Conocemos a estos niños a niveles internos. Estos pedofilios reciben satisfacción sexual de los niños. Yo no estoy buscando excusas para el violador y creo que el juicio que viene debe ser muy duro. También creo que las huestes del Señor están de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué tan duro o en qué forma debe ser la implementación del juicio? Eso lo dejo a Dios Todopoderoso. La verdad es que el que viola niños es peor que un asesino porque está afectando el alma de ese niño por muchas vidas, no solo una. La violación del cuerpo del niño causa un sufrimiento que continúa hasta que la curación del alma y del cuerpo se completa. La mayoría no se recuperan en esta vida para poder resumir vidas normales como adultos. Esto es una enfermedad diabólica, es el infierno en la tierra. Cuando empezamos a luchar con esta bestia, las entidades de violación sexual, en el nombre de la diosa de la libertad, debemos ponernos nuestra armadura. Hay que llamar al arcángel Miguel, dar el preámbulo de su rosario, hacer llamados intensos y exigir que sean atados. 2. Elizabeth Clare Prophet, Seminario para los Padres, 16 de septiembre de 1992. La práctica de la violación de los niños no conoce límites, ni edad, solo sabe del sexo. Algunos abusadores tienen curación y responden a la terapia, y todos dicen que estos violadores fueron a su vez violados alguna vez. Yo digo que probablemente fueron abusados en esta vida o en una vida pasada, pero esa es solo una regla general, de modo que quieren hacer esto a un lado, quieren pagar por sus pecados, quieren ser normales, ser miembros de la sociedad y tratar con la realidad. Así que les voy a enseñar esta película. El público ve una película acerca de violación de niños. Aquí vemos la dificultad en el registro de abuso de los niños de aquellos que no tienen la llama violeta, que no tienen acceso a este altar, el altar que tenemos para transmutar situaciones grandemente. Creo que ustedes van a empezar a ver en estas películas por qué nuestra amada Madre María nos dijo que a menos que resolviéramos nuestra psicología personal, no podemos tomar un paso adelante en el sendero espiritual. Estos problemas se tienen que resolver. Ya es hora de que nos demos cuenta de que es porque tenemos a la iglesia, el altar y buenos consejeros, y que conocemos las enseñanzas y sabemos del karma, que hemos ido tan lejos hasta ahora en el sendero. Podemos curarnos, pero la única cosa que puede hacerlo una vez que hayamos pasado por la terapia y el estudio de nuestra psicología y nuestros decretos, últimamente lo que nos sana es Dios mediante la llama del arca del convenio que arde en este altar, por lo que no debemos distanciarnos de este altar, sino acercarnos más a él, así como no nos distanciamos del dolor que tenemos en cierta parte de nuestro ser, de nuestra alma, más debajo de los niveles de conciencia. Tenemos miedo de lo que nos pueda pasar si efectivamente nos enfrentamos al dolor absoluto que recibimos a manos de alguien en esta vida o hace muchas encarnaciones, y tememos la ira que puede hacer erupción dentro de nosotros, la rabia incontrolable hacia la circunstancia o la persona o la condición que nos hizo sufrir el dolor de la violación de nuestra alma, mente, cuerpo, corazón. El dolor nos enseña mucho.
Cuando hemos sentido dolor y decidimos que ya nunca más vamos a herir a nadie porque sabemos lo que es sufrir, el dolor empieza a desaparecer, a disolverse, y en lugar de ese sufrimiento, empezamos a sentir la dicha de nuestra unión con Dios. Así que lo que estamos mirando aquí son muchas circunstancias y personas que han sufrido el dolor más intenso. Si la violación infantil es el asesinato del alma, también es la crucifixión. Y cuando le sucede al niño Cristo en encarnación o a un portador de luz, ese niño es crucificado a temprana edad por padres del karma, padres que son caídos, por circunstancias kármicas que solo Dios sabe. El Moria dijo, no podéis buscar justicia o revancha o recompensa. En esta vida debéis perdonar, y al hacerlo seréis libres, libres de enredos kármicos de vidas anteriores, así como de esta vida. Introducción al próximo video. En esta parte el terapeuta hace que el individuo regrese al momento en que fue violado cuando era niño. Ella está gritando y expresando todo lo que sintió y vivió en esa experiencia. Así que si hay alguien aquí que tiene un niño y que preferiría que no viera esto no es algo que yo sugiero que vean, pero todos los demás deberían verlo porque lo que vemos es al terapeuta animándola a que exprese su ira, a que saque todo ese dolor, y esta es la terapia que se usa en el mundo, ya que la gente no tiene acceso a Astrea o a la llama violeta. También me doy cuenta de que puede haber personas en nuestra iglesia que piensan que este es el mejor modo de resolver la situación. Video acerca de violación infantil con Bonnie Anderson, rompiendo el silencio. 3. La amada mensajera, Elizabeth Clare Prophet, 21 de junio de 1990, Ciudad de Nueva York. Estudiante. En el trabajo que yo hacía me encontré con muchos casos de violación infantil. Solo me gustaría hacer una pregunta, específicamente acerca de eso. ¿Se refiere a que es un ataque al Cristo, o al alma, o está relacionado de alguna forma con la ley del karma? Elizabeth Clare Prophet. La violación infantil es un ataque al alma, y el efecto que tiene, ya sea sexual o verbal, o cualquier forma, es la perversión de la personalidad del alma y la psicología de esta con la intención de parte de la fuerza siniestra que usa a la gente para violar a los niños, de torcer tanto a ese niño, para que ya no pueda tener la matriz psicológica correcta para seguir el sendero y sentir su valor propio para unirse con el Cristo. En la violación infantil se destruye el valor propio del niño y éste se siente responsable por el abuso y por la persona que lo violó. Este es un crimen serio y Jesús dijo que sería mejor que el que hiriera a uno de estos pequeñitos se le atara una piedra al cuello y se le echara al fondo del mar. Es un karma muy fuerte porque es la destrucción posible de la cristeidad de ese individuo y su sufrimiento puede durar por muchas vidas. Naturalmente, hay casos en que es karma, pero no debemos asumir que cada vez que esto pasa es nuestro karma. Hay ciertos actos iniciales de karma que la gente crea, pero no importa si es karma. El abuso del niño es un crimen que va a perseguir a las naciones que han permitido que suceda sin hacer nada. Estudiante. ¿Tiene algún consejo para un guardián de la llama o para alguien que acaba de entrar en las enseñanzas? Un consejo en general acerca de cómo vencer los registros y los recuerdos de cualquier SP. Se necesita la llama violeta, pero también una buena terapia y un buen terapeuta porque la persona necesita pasar por estos acontecimientos que el alma está negando y hablar de ellos. Estudiante. ¿Cree usted que es necesario ir a un psicólogo? Quiero decir, ¿depende de la seriedad del problema? Un analista que usa psicoterapia o Elizabeth Clare Prophet. Creo que es muy importante. Hay especialistas que aconsejan a niños que son víctimas de violación y que están muy capacitados en su campo. Y si están en las enseñanzas y algunos de ellos lo están, entonces también pueden entender el sendero de la llama violeta, la que es muy importante que los padres den para su hijo, así como astreas para curar los agujeros del aura, las roturas de la vestimenta, causadas por esa experiencia. Estudiante. Muchos adultos vienen a mí que han sido anteriormente abusados por un padre o un tío o cualquiera.
y a los 20 o 30 años todavía están luchando con esto, y están llegando al punto de equilibrio porque están recibiendo psicoterapia o están viendo a un consejero. Elizabeth Clare Prophet. Bueno, tenemos que recordar que la llama violeta funciona. El Espíritu Santo también y Dios nos puede curar de esto y tenemos que ir más allá de nuestra psicología. Tenemos que usar las enseñanzas de la hermandad, pero no podemos considerarnos víctimas de nuestras experiencias para siempre. La gente tiene que elevarse al Cristo. Y el corazón misericordioso es una clave básica. Tenemos que perdonar para ser perdonados, y nunca sabemos cuál es nuestra vulnerabilidad kármica a cualquier clase de abuso. 4. La amada mensajera, Elizabeth Clare Prophet, taller cuerda de contacto a la presencia. A veces la llamada viene de alguien que está preocupado acerca de otra familia en que temen. Hay casos de violación infantil. Esta violación es mucho más común, es triste decirlo, de lo que la gente se imagina. Por tanto es algo con lo que ustedes se pueden encontrar. Es importante recordar que puede que el niño no haya dicho nada a nadie y que los padres, indudablemente, lo van a negar. De modo que es una situación difícil, pero si ustedes tienen indicios de que esta situación puede existir, por favor déjennoslo saber. Por favor háganlo. Si es un amigo suyo, animen a esa persona a que vaya a ver a un profesional. Hay muchísimos niños que tienen el derecho de crecer y vivir y cumplir su plan divino, y que están siendo heridos y detenidos, cuando menos a cierto grado, por estos eventos que suceden en su niñez. 5. El amado Jesucristo, Perlas de Sabiduría, Volume 31, Núm. 28, nota al pie de la página. La maestra Nada mencionó los problemas que causa la frecuencia de la violación de niños en su dictado del 30 de enero de 1988. Ella dijo, que el corazón diamantino de María esté centrado en este lugar y que la curación sea el poder que verdaderamente, por la mano de María y Rafael, exorcicen esas cosas que han sucedido y que no deben ser. Jesús me ha enviado para manifestar la intensidad del rayo rubí para la expiación de este estado. Aquellos que sean responsables en Iglesia y Estado de que la depravación y la violencia continúen, también deben ser juzgados ante la corte del fuego sagrado. 6. El amado Sanat Kumara, Perlas de Sabiduría, Volume 42, Núm. 12. Durante los años de formación, los ojos de los niños no deben ser violados con escenas viles de corrupción, depravación, degradación o ser expuestos a perversiones de la fuerza vital. Todas estas cosas rasgan el velo de la inocencia, el que es un velo de alquimia divina. Esto no quiere decir remover al niño, sino es solo crear maestría y dar al niño, a la hora indicada, esas cosas que son necesarias para su desarrollo. Si los niños no entran al programa de instrucción de Montessori hasta la edad 2,5 años, o después, muchas cosas ya se han fijado en el desarrollo del niño desde antes de la concepción, durante la concepción y gestación y en los primeros 2 o 3 años de la vida del niño. Mucha de su psicología se forma en esos años y esto se graba en los 4 cuerpos inferiores. Por consiguiente, el alma de luz tiene que dominar estos antes de poder ir adelante directo como una flecha siguiendo los ciclos de las horas del reloj año tras año. Por lo tanto, pido que se establezca en esta comunidad un comité para la guía del niño y los padres, para que estos, los maestros y los patrocinadores puedan reunirse, con un entendimiento amoroso de esas cosas que deben ser y las que se deben extraer, destruir y construir dentro de los padres para que puedan ofrecer un círculo de amor y confort. Odio al niño. Existe demasiado abuso psicológico al niño por todas partes del mundo. Los hábitos subconscientes que se oponen a la era de Acuario, la línea de Saint Germain, como todos sabemos, son el odio mundial y el odio al
al niño es mucho más prominente en esta era. Los individuos que no han resuelto las costumbres subconscientes y resuelto dentro de sí mismos el amor por la Trinidad y la Madre, aquellos que todavía retienen vestigios de odio a la deidad en cualquier forma, son los que tienden a expresar este odio hacia el niño y frecuentemente hacia los animales. Por consiguiente, vemos que individuos expresan esas cosas no con otros adultos, sino con niños. Vemos manifestaciones de cobardía e intimidación en que la autocondenación, lo que es odio a la deidad interna, cae sobre vidas inocentes en forma de maltratos físicos, violación infantil y otros horrores inenarrables que están ocurriendo en este planeta en este momento. Entiendan, pues, que para prepararse a traer niños al mundo, es necesario tener un buen entendimiento de la psicología de uno, para que esas vidas no sean dañadas y para que esas almas que verdaderamente no tienen el logro que sus descendientes van a tener, no crean el karma de injuriar a un alma que está por encima de ellas en el orden de la jerarquía. Frecuentemente esta es la razón por la que los señores del karma no envían almas avanzadas a padres que no están preparados, porque el karma que crean es terrible por infundir estos problemas psicológicos en la conciencia de un avatar. 7. La amada Madre María, 6 de julio de 1987. Extiendo mi manto a aquellos que aceptan el reto de Alfa y me recuerdan al dar el rosario. Espero que encuentren tiempo durante su día lleno de ocupaciones, amados, para dar el rosario del niño, que se ha dado para la protección de niños y jóvenes, así como para derribar las leyes que permiten el aborto, para evitar la violación de niños, la pornografía y el maltrato del niño en los salones de clase de esta nación y del mundo entero. Amados corazones, pasad 15 minutos, dando el rosario, aunque sea mientras estéis manejando vuestro carro, porque en ese cuarto de hora yo puedo traeros un corazón lleno de remedios de la Madre Naturaleza para todas vuestras necesidades, lo vacíos de vuestras vidas y las cosas que constantemente vienen a vosotros, ya sea emocional o mentalmente. 8. La amada mensajera, Elizabeth Clare Prophet, carta del 4 de septiembre de 1978, en medio de la matanza de los santos inocentes por medio de abortos, en la profanación de la pornografía y prostitución infantil, así como la violación de niños, no pasarán es un llamado que descenderá como rayo para consumir la causa tras el efecto, liberando a todos los que están involucrados, para alcanzar una mayor evolución. 9. El amado Arcángel Gabriel, Perlas de Sabiduría, Volume 26 Núm. 24. Amados corazones de luz, el desequilibrio de la fuerza vital de esta nación, creado por la perversión a esa fuerza vital en la homosexualidad, la bestialidad y toda forma de mal uso de los chakras, es en sí el desequilibrio que destruye a la mujer, aniquila al niño y hace que abusen de él. Amados corazones, entended, pues, que cuando se tolera el desequilibrio, como el aborto, otra crisis le sigue, y el abuso de la mujer es algo que ha sido promovido por las hordas del infierno en esta misma hora. Ahora podéis entender que el vencer la muerte y el infierno mismo, es la derrota de los ángeles caídos. El infierno es el campo de fuerza y la muerte es la conciencia de este. Es la muerte que ha sido encarnada y el infierno es ese lugar donde viven los que lo han creado. Consecuentemente, es una cruz de tiempo y espacio, de muerte e infierno donde el Cristo de cada uno es crucificado, y es la luz eterna, es la esfera eterna del ser, es la poderosa acción de la deidad que se traga al tiempo y al espacio, donde habitan la muerte y el infierno. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos. Apocalipsis 7:20 de la noche, 21. 10. La amada Kuan Yin, Perlas de Sabiduría, Volume 35 Núm. 16. Yo comparo la enseñanza del sexo a los niños a temprana edad como una violación sexual, es la violación de la inocencia del niño. Amados míos, y la necesidad de instrucción,
es por lo que están expuestos por la industria cinematográfica, la televisión y la letra de las canciones de rock, rap y todo lo que está profanando sus mentes y corazones, en el jardín de niños de la vida. B. Definición de la violación infantil. El abuso mental y emocional siempre es parte de la violación verbal, física y sexual. Ridiculizar, avergonzar, criticar, gritar y regañar, insultar, decir majaderías y usar un lenguaje vulgar siempre son formas de abuso verbal. Frecuentemente los niños son abusados mental y emocionalmente por medio de las bromas. El que los está insultando puede pretender que solo está bromeando. Sin embargo, el niño puede estar aterrorizado por las palabras y acciones de ese individuo. El abuso físico incluye dar cachetadas, pegar, golpear, estrangular, jalar el pelo, acuchillar, balacear y violarlo sexualmente. La violación infantil es cualquier contacto sexual con un niño de menos de 18 años. Esto incluye engañar, forzar y tocar en secreto las partes privadas del niño directamente o sobre la ropa. Esto es en contra de la ley. El incesto es cualquier contacto sexual entre miembros de la misma familia y es la forma más común de violación infantil. La violación sexual incluye lenguaje profano, violación y sodomía, así como causar cualquier dolor y el uso de orina y excremento en actos sexuales. La violación infantil incluye prostitución y pornografía infantil. C. Descripción típica de niños violados y de las personas que los abusan. Los niños que son abusados se sienten impotentes. No creen que nadie los va a entender o creer. No tienen valor de sí mismos. Puede que los niños que son violados sean muy tímidos o muy agresivos. Los niños que son violados por un miembro de la familia o un amigo íntimo temen perder el amor de esa persona. A razón de esos sentimientos, a muchos niños que son violados se les debe asegurar que los adultos que los abusaron van a recibir ayuda y no los van a mandar a la cárcel. Los pocos abusadores que reciben ayuda sí aprenden a controlar su comportamiento, pero algunos doctores que se especializan en estos casos dicen que nunca se curan completamente. Madre dijo, el que la persona no pueda ser curada de este problema no quiere decir que no pueda ser tratada y aprenda a controlarse y así reducir el riesgo de volver a cometer este crimen. Los doctores pueden ayudar a los ofensores, ayudándoles a vencer estas predisposiciones o inclinaciones. Cuando no ayudamos a los ofensores ni a la víctima, finalmente fracasamos a la sociedad, y eso hace que el problema sea cada vez mayor. Romper el ciclo de violación sexual requiere el trabajo de un detective. Las víctimas de poca edad raramente hablan del abuso que están recibiendo porque tienen miedo o vergüenza, por lo que los padres y otros adultos interesados tienen que buscar la evidencia. Si encontramos un niño de 5 años instruyendo a un hermanito de 3 años en actividades sexuales, digamos están haciendo sexo oral en la tina del baño, eso no es algo que los niños aprenden espontáneamente y entonces podemos asumir la posibilidad de que el niño mayor, el niño que empieza a hacer esto, está reviviendo una experiencia que se le ha enseñado y se debe investigar. Algunas señales de abuso no son tan obvias, cosas como volver a orinarse en la cama, tener pesadillas, hablar como bebé, ponerse en una posición fetal demuestran una ansiedad extrema. Los doctores deberían buscar señales de violación sexual. Pueden hacer esto con un simple aparato llamado colposcopio que amplifica las pequeñas abrasiones y cicatrices en niños que han sido violados. La gran mayoría de los niños que dicen que han sido abusados sexualmente están diciendo la verdad y si el doctor los examina puede corroborar exactamente o no lo que el niño está diciendo. La capacidad de tener relaciones íntimas basadas en la confiabilidad y un verdadero y profundo amor y apoyo mutuo, así como la dignidad, se pierden a razón de la violación sexual. Por eso, las personas que deberían tener relaciones íntimas con su cónyuge, hijos, etc., no pueden tener intimidad con una persona que ha sido abusada. Eso es algo que queremos ver y entender. La parte íntima de nosotros es nuestro niño interno, es nuestra
nuestra alma misma. Hay solo unas cuantas personas en nuestra vida en quienes podemos confiar nuestra alma, o parte de nuestra alma. Siempre esperamos o rezamos porque esa persona sea la persona con quien nos vamos a casar, nuestros padres y nuestros hijos, pero no siempre sucede así. Muchas personas todavía encuentran difícil creer que los niños sean un objeto sexual, que adultos abusen de ellos para satisfacer sus propias necesidades. Consecuentemente, millones de niños sufren los efectos a largo plazo de la violación sexual. Estos niños después tienen más tendencia a cometer crímenes y los oficiales que se especializan en la juventud y han trabajado con ellos dicen que necesitan mucha ayuda con sus problemas emocionales porque frecuentemente están llenos de ira con el abusador. Ellos necesitan cuidados psiquiátricos, pero raramente los reciben. ¿Y qué nos dicen los diferentes estudios que se han hecho a lo largo de los Estados Unidos? Esta semana, más de 5.000 niños fueron abusados sexualmente y algunos también fueron fotografiados por pornógrafos. Aproximadamente 2.000 niñas se escaparon de su casa y se volvieron prostitutas, cuando menos otros 40 niños fueron raptados, violados y asesinados. Esta no fue una semana particularmente mala, sino una semana normal. Los niños frecuentemente se sienten culpables por estas violaciones y culpables si hablan. Sí, es que tienen el valor de hacerlo. Se necesita consolarlos y asegurarles que no hicieron nada malo y que es bueno acusar a la persona que hace algo malo, que están ayudando a evitar que otros niños sufran y que el abusador va a tener la oportunidad de recibir ayuda y cambiar de realidades acerca de la violación infantil. La violación infantil es la causa principal de la muerte de bebés de 6 a 12 meses. Lo más frecuente es que los niños sean abusados por alguien en quien confían, generalmente un miembro de la familia. En más de 60% de los casos, el abusador es el padre o padrastro del niño. La mayor parte de los asaltos sexuales ocurren sin violencia. Cuando el ofensor es alguien que el niño conoce, este se aprovecha de la confianza del niño. Una vez que la violación ha tomado lugar, el abusador amenaza al niño para que éste guarde silencio. La mayoría de los asaltos sexuales ocurren gradualmente por un periodo de tiempo y luego aumenta el abuso. Empieza con un comportamiento no muy apropiado, como pretender que accidentalmente se tocó el busto o el trasero de la niña. Si la niña no hace objeción, el contacto continúa y se vuelve sexual y asaltante. Tanto los varones como las hembras sufren trauma como resultado de la violación, sintiéndose traicionados y mal usados, aun cuando no puedan expresar sus sentimientos. Más de 1.7 millones de niños en los Estados Unidos son abusados sexualmente cada año. Por cada caso de violación infantil que se reporta, otros 9 casos no son reportados. El verdadero número de violaciones es probablemente mayor de lo que se ha reportado, ya que 75% de los niños violados son asaltados por un miembro de la familia o un amigo de esta. Se estima que hasta 20 millones de estadounidenses han tenido relaciones incestuosas alguna vez. La cuarta parte de todas las niñas y 1/10 de todos los niños hoy son abusados sexualmente antes de llegar a los 16 años de edad. La pornografía infantil es un negocio de 2 a 3 billones de dólares. Más de 1 millón de niños han sido filmados en películas pornográficas, hiriéndolos así de por vida. Hasta 4.000 niños han sido raptados, violados y luego asesinados cada año, muchos de ellos víctimas de la industria pornográfica. Estas películas pornográficas usan principalmente niñas de 12 a 13 años. Chicas rubias de ojos azules traen más dinero, son raptadas y llevadas a México. Las filman haciendo actos sexuales viles y luego son asesinadas. Todo esto, incluyendo el asesinato, es filmado. Luego estas películas se venden y distribuyen a gente rica en Canadá, Estados Unidos y parte de Europa.
Fundamental para el entendimiento de la violación infantil es el hecho de que siempre se ha guardado en secreto. Cuando un niño es abusado sexualmente, las cicatrices físicas casi siempre permanecen escondidas. El abuso físico predominó antes del asalto sexual y la razón es que el niño que es maltratado físicamente puede tener un ojo negro que todos pueden ver. Una herida menor o abrasión en el área genital raramente la ve nadie. El niño simplemente se va a la cama con ella. Este fenómeno no es algo nuevo, simplemente se ha descubierto últimamente. Los niños han sido violados a lo largo de la historia y los adultos lo han hecho sin temor a ser descubiertos. En todas las épocas los niños siempre han sido víctimas de adultos que solo quieren placer y ganancia. En la antigua Grecia, los intelectuales racionalizaban que los niños de 12 años se beneficiaban al tener relaciones sexuales con ellos. Relaciones sexuales con niños también fueron populares en la China, en Italia, en el Medio Oriente y en los Estados Unidos, en diferentes épocas. A mediados del siglo XIX en Nueva Orleans, se entrenaba a las niñitas a que fueran amantes, pero en general, por toda la historia nadie ha tomado en cuenta el abuso sexual de los niños, nadie se preocupó en investigarlo. Un estudio en San Francisco, pagado por el gobierno federal, encontró que 1 de cada 3 niñas había sido abusada sexualmente. El pedofilio común, el adulto a quien atraen sexualmente los niños, abusa de casi 70 niños y niñas en su vida. La enfermedad venérea en niños de menos de 13 años, una señal segura de abuso sexual, casi se ha triplicado en la última generación. Más de 200 niños que asistieron a la preprimaria McMartin dijeron a los terapeutas que habían sido forzados a tener relaciones sexuales con los profesores y otros miembros del personal. Estos cargos son hoy menos raros que antes. El abuso sexual toma lugar en las ciudades, los suburbios y regiones rurales por todo el país. En un año, 24 adultos fueron acusados de abusar sexualmente a cuando menos 30, y 5 niños en un pueblo que tiene una población más pequeña que la preparatoria típica de una ciudad grande. 90% de las personas que abusan de los niños son parientes o amigos cercanos de la familia, a quien el niño conoce y en quien confía. Más de la mitad de todos los niños que son abusados sexualmente, lo son por miembros de la familia. Si el victimario no es miembro de la familia, entonces lo más probable es que sea otro adulto con autoridad, maestro, ministro, entrenador, líder de scout, miembro de la organización Hermanos o Hermanas Mayores. El Departamento de Justicia dice que hay al momento aproximadamente 600,000 prostitutas menores, niños y niñas solo en los Estados Unidos. Más y más frecuentemente los niños abusados son también asesinados. El Departamento de Justicia calcula que cada año hasta 4,000 niños son raptados, violados y matados. La mayor parte de los supervivientes no quieren hablar de sus experiencias y los muertos no pueden hacerlo. El comportamiento de la mayoría de los pedófilos demuestra una inteligencia calculadora y la habilidad de atraer o intimidar a los niños para que tengan sexo con ellos. Los pedófilos usan su autoridad como adultos para evitar que los niños le digan a otros. Los pedófilos que han sido identificados frecuentemente hacen trabajos que los ponen en contacto con niños. Por ejemplo, maestros, doctores, miembros del clero, niñeras y entrenadores, o trabajan como voluntarios en organizaciones que trabajan con niños, tales como los Boy Scouts, Hermanos Mayores y Salven a los Niños. Los pedófilos se encuentran en todas las clases sociales. Muchos pedófilos, casi 80%, fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Esta reacción de cadena, el que ha sido castigado castiga a otro, tiene una base psicológica sólida. Tristemente, el niño aprende que ser el victimario puede ser una experiencia agradable. Hay organizaciones en los Estados Unidos que públicamente apoyan el tener sexo con niños. La más agresiva es la Sociedad René Guyon, localizada en Beverly Hills, California. Su portavoz, Tim O'Hara, dice que su organización tiene más de 10,000 miembros,
y su lema, sexo antes de los 8 años, de otro modo es demasiado tarde. Los miembros están de acuerdo en que los niños tengan sexo vaginal, anal y oral. O'Hara dice que los niños van a ser más sanos emocionalmente si tienen sexo con adultos. A la gente que compra pornografía infantil se le llama coleccionistas. Inspectores postales en los Estados Unidos han encontrado que 80% de los coleccionistas que han investigado abusan a los niños sexualmente. Estudios demuestran que hay una conexión directa entre el abuso sexual y la pornografía infantil. Se usan fotografías del niño para conectarlo con un cartel pornográfico. El ofensor le dice, tú no querrías que tu mamá viera esta foto, ¿verdad? La pornografía infantil es un gran negocio para los pornógrafos. El Departamento de Justicia dice que es un negocio de 2 a 3 billones de dólares al año en este país y se estima que el pornógrafo ha fotografiado a más de 1 millón de niños en los Estados Unidos, aun cuando la pornografía infantil está prohibida en Dinamarca. En 1980 era el centro principal para la producción comercial y distribución al mayoreo de la revista pornográfica Nympho Lover. La pornografía infantil también está en contra de la ley en Holanda, pero ese país es el centro de distribución por correo de Nympho Lover, así como su venta al público. La pornografía infantil es en contra de la ley en Holanda, pero casi todas las tiendas de materiales sexuales venden una gran variedad de revistas con escenas explícitas de sexo con niños, incluyendo dos de las más populares, Bambino Sex y Lolita. La mayor parte de las revistas de pornografía infantil que vienen de Dinamarca y Holanda están escritas en inglés y están dirigidas al mercado americano. Los niños que son forzados a posar en estas revistas tienen de 2 a 13 años de edad. Estas tiendas también venden películas y videos de niños teniendo sexo. Un oficial holandés dijo que la venta abierta de pornografía infantil era una vergüenza nacional. Se ha identificado a los principales productores de pornografía infantil. La policía danesa dice que ya han empezado una investigación. Si se detuvieran a estas fuentes, se crearía una gran escasez para los coleccionistas de pornografía infantil en los Estados Unidos. Los americanos son sus mejores clientes. Oficiales que refuerzan la ley y otros expertos han dicho que los coleccionistas frecuentemente abusan sexualmente a niños. En los Estados Unidos, agentes federales recientemente empezaron a identificar a los coleccionistas, abriendo correo que pueda contener pornografía infantil. El programa se concentra en correo que viene de Holanda y Dinamarca. Las autoridades de migración dijeron, estamos avisándoles que no deberían tratar de llevar o enviar materiales pornográficos a los Estados Unidos. Estos materiales van a ser confiscados, y cuando podamos vamos a hacer una prosecución criminal. El servicio postal ha usado una técnica diferente para identificar a los pedofilios. Ha publicado un boletín llamado Cruceros para la Libertad Sexual, CLS. Este boletín fue una operación del servicio postal para atrapar a los pedofilios, ofreciendo anuncios gratis. Muchos de ellos aprovecharon la ocasión y pusieron anuncios como, fotógrafo aficionado quisiera tener una sesión de fotografía con jóvenes de 13 a 15 años de ambos sexos, se paga un honorario. Los inspectores postales usaron nombres ficticios y contestaron al anuncio. En varios casos hicieron citas con los pedofilios, compraron pornografía infantil y los arrestaron. De 35 arrestos, hubo 30 condenas y más están pendientes. Docenas de pistas fueron entregadas a la policía secreta. La policía arrestó a 110 adultos por abusar sexualmente a niños o por vender pornografía infantil. 95% de ellos fueron condenados, lo que es una estadística extraordinaria. Han identificado a más de 600 niños que han sido víctimas. Ninguno de estos casos había sido reportado jamás a la policía. La mayoría de las víctimas que fueron identificadas recibieron poco o ningún tratamiento. Las personas que abusan a los niños sexualmente son raramente identificadas y escasamente van a la cárcel.
Las prisiones están llenas de víctimas de abuso sexual. El Departamento de Justicia dice que cuando menos 70% de todos los prisioneros fueron abusados sexualmente cuando eran niños, lo que indica la conexión entre el abuso sexual, el crimen y la inestabilidad emocional. La prostitución infantil gana más de $1 billón al año. Cada año, casi la mitad de los niños que se van de su casa, aproximadamente 1 millón, se refugian en la prostitución y la pornografía, y casi 50.000 de ellos desaparecen para siempre. La mayoría son chicos blancos de clase media que vienen de familias divorciadas, cuyos padres no supervisan o guían a sus hijos. 80% de ellos son víctimas de incesto u otro abuso. Las niñas prostitutas están buscando seguridad y la figura de un padre. Son vulnerables a la manipulación psicológica de gigolóes que las atraen con buena ropa y mentiras al principio. Las chicas frecuentemente llaman al gigoló papá. 95% de los clientes son hombres casados. La mayoría son blancos, entre 18 y 65 años de edad. Estos clientes nunca son castigados. Los criminales que dañan a los niños andan libremente en América hoy día. Detectando y previniendo la violación del niño. Detectar el abuso sexual de los niños es difícil. Puede que prevenirlo sea mucho más fácil. Generalmente, a pesar de que decimos a nuestros hijos que no se suban en ningún carro con extraños y que no acepten dulces, la mayoría de la gente no le dice a los niños por qué. La razón es que no nos sentimos cómodos hablando del sexo con ellos porque tenemos ciertos prejuicios y creemos que vamos a espantarlos y que son demasiado chicos para preocuparse por estas cosas. Así que el primer encuentro que tiene un niño chiquito con el sexo en las manos de un adulto es generalmente la primera vez que ellos tratan de imaginarse qué es esto. Los padres deberían hablar con sus hijos acerca de tocarse, lo que se siente bien y lo que no. Deberían enseñar a los niños a correr de alguien que los toca de una manera que no les gusta y que le digan a alguien en quien pueden confiar. Si es un padre o los dos, que le digan a un profesor, consejero o alguien más, que llamen a la línea de ayuda a niños, al teléfono 1-800-999-6884. Los padres necesitan enseñar a los niños que son especiales y que merecen buen tratamiento. Deben animar a los niños a cuidarse porque son muy especiales. Hay que enseñar a los niños a tener respeto a sus cuerpos. Debemos enseñarles los nombres de las partes del cuerpo, enfatizando que sus partes privadas son las partes que cubre un traje de baño. Esto les permite saber las palabras que se deben usar cuando reporten un comportamiento inadecuado y cuando los toquen. Hay que enseñarles que sus cuerpos les pertenecen y no tienen que aceptar ser tocados cuando no les gusta o cuando no quieren que los toquen en ese momento. Nunca se debe forzar a un niño a besar o aceptar un beso de ningún amigo o pariente. Los padres deberían enseñar a los niños a prestar atención a sus sentimientos. Si algo no les parece bien, no deberían estar obligados a hacerlo. Deben escaparse y buscar ayuda y decirle a alguien. Puede que así ayude a alguien más que esté en peligro. El niño debe practicar diciendo no en voz alta, para que se acostumbren a hacerlo cuando alguien les está haciendo algo malo o los está forzando a hacer algo incorrecto. Los padres deberían de enfatizar esto diciendo, si alguien trata de tocarte o quiere que vayas a un lugar privado y hagas cosas que te hacen sentir raro o que nadie te ha hecho antes, especialmente si te dicen que debes guardar secreto, o no le digas a tu mamá porque se enojaría contigo, no puedes confiar en esa persona. Yo quiero saber cuando alguien haga eso y te prometo que yo voy a resolver la situación. Nos va a dar gusto que nos digas para que así te protejamos. Díganle a su niño, tú tienes derecho a decir no. No quiero que veas mis partes privadas. Si alguien dice, quiero ver tus partes privadas, y tú le dices, no quiero, y luego ellos dicen voy a hacerlo de todos modos, tú tienes derecho a gritar y pedir ayuda. ¿Lo sabías? Debes gritar y avisar siempre que alguien quiera hacer eso.
¿Qué hacer espiritualmente? Pedirle a la Madre María que traiga el juicio de los caídos que están detrás de la violación de niños. Exigir la atadura de los pedofilios. Pedir la victoria de la llama divina de cada niño. Llamar a la presencia electrónica de la amada Madre María y de la diestra de la Virgen Cósmica para que juzgue en esta hora y de hoy en adelante a todos los caídos que violan la luz de nuestros hijos mediante las drogas marihuana, heroína por medio de la música rock, la entidad del suicidio, el entrenamiento de la muerte y el sexo, así como para la clarificación de sus valores. Pedir la victoria de la llama divina para que venga el juicio de los caídos. Estar muy unidos a Dios y sin ira, sin revancha, sin la conciencia humana. Dar los poderosos fiats de nuestra propia cristeidad para el juicio del morador del umbral de ese individuo en particular y de la bestia planetaria de ese crimen específico. En este caso estamos hablando de la violación de los niños, para que el morador del individuo sea atado. Usar el llamado del morador y el del juicio para invocar la justicia de Dios. Reportar el crimen a los señores del karma. Ellos nos han dicho que hagamos eso. Los señores del karma dicen que cada vez que veamos una injusticia deberíamos hacer una invocación y rezarles a ellos acerca de esto, o escribir una carta y quemarla. Reporten a ellos la injusticia. De este modo no han tomado la justicia en sus propias manos, porque un llamado al juicio y el del morador del umbral siempre está sujeto a su yo Cristo, individual y su presencia yo soy. Este es un modo legal de desahogarse y deshacerse de una ira incontrolable. Si expresamos la ira pura de Dios, la ira pura de la Madre Divina que no está manchada por la conciencia humana, podemos tomar ese fuego blanco y dirigirlo a esos llamados. Una vez que hayamos hecho eso, ya sabemos que verdaderamente hemos entregado esa situación a Dios y entonces podemos empezar a pedir misericordia y perdón por el alma, que también fue una víctima de su propio morador y el alma que tal vez fue engañada por ángeles caídos, o el alma que puede ser un ángel caído. ¿Cómo ayudar al que llama? Si el que llama es un violador, hay que decirle que la ley exige que hagamos un reporte de esto. Animar al abusador que busque ayuda profesional. Decirle que vamos a hacer llamados para todos los que son afectados por esto. Hay que hablarle de la ley del perdón, etc. Decirle que puede pagar esta deuda mediante el servicio a otros, pero no tener contacto directo con niños. Escribir nombres y situaciones y ponerlo en un cáliz de curación o en la canasta del anhelo. Si la persona que llama es la víctima, sugerir que vaya a un profesional que le ayude. Decirle que vamos a rezar y explíquele cómo escribimos las oraciones y las ponemos en un cáliz. Comparta las enseñanzas con discreción cuando sea apropiado. Darle consejos mencionados en la sección arriba.